¿Cómo están, jóvenes? Buenos días. Vamos a empezar con la clase. ¿Sí me pueden, sí me pueden escuchar, no, jóvenes? Sí, se le escucha, profesor. Ya, perfecto, gracias. Bloque E4. Vamos a comenzar leyendo. Vamos a comenzar tomando la captura de pantalla correspondiente. Es el aula 107. Muy bien. Entonces, acá los tengo. Hombres. El PPT de la semana. A ver, jóvenes. Comencemos leyendo el texto de la semana pasada, porque ya saben que las lecturas vienen, ¿no? Muy bien, buenos días, Valerie. Me confirman también, por favor, si pueden ver lo que estoy proyectando. Buenos días, profesor Observa. Muy buenos días. A ver, veamos, dice. Para Locke, la mente está siempre presente ante sí misma, conciencia de sí. Por tanto, intuye su propia existencia, sin que ello parezca necesitar el intermediario de ninguna idea. La mente está presente ante sí misma, por tanto intuye su propia existencia. Debe haber un punto. Locke admite, pues, la existencia de una mente humana substancial que tiene plena conciencia de sí misma y en esta conciencia de sí fundamenta la identidad personal que no es sino la conciencia de todo su pasado. O sea, para Locke, ¿qué es la identidad personal? La conciencia de nosotros mismos, ¿no? La conciencia de todo nuestro pasado y todo lo que hemos vivido. En cambio, las cosas materiales son conocidas a través de las ideas. En cambio, yo me conozco directamente a mí. Y Locke reconoce tener la idea de una cosa en nuestro y Locke reconoce que tener la idea de una cosa en nuestro espíritu no prueba su existencia. Y eso es cierto, ¿no? Porque cuando yo les digo a ustedes sirena, ustedes tienen una idea en su mente, pero eso no quiere decir que existe una sirena. Por tanto, la sensación no prueba sin más que exista la cosa sentida, ¿correcto? Yo puedo soñar que le doy un beso a la persona que me gusta, pero nunca me he besado con esa persona, ¿correcto? Sin más, a ver, por tanto, la sensación no prueba sin más que exista la cosa sentida, con la certeza que dan la intuición o la demostración, pero sí nos dan un conocimiento suficiente, dice. Las sensaciones no son producidas por nuestros órganos sensoriales, por lo tanto, han de ser debidas a una causa exterior, una cosa real existente. Claro, yo tengo la sensación de calor, pero esa sensación se debe a que estamos en verano ya. ¿No? Entonces, si siento, digamos, estoy caminando y veo una manzana y tengo la idea de una manzana, es porque he visto una manzana, ¿no? Muy bien. Se puede inferir del texto que con respecto a Locke, ¿cuál creen ustedes que es la clave? ¿Los objetos mantienen independencia con respecto a las ideas? ¿Las sensaciones son originadas por la influencia de la razón? Todas.
La mente humana no necesita de las ideas para su existencia. Esa es la clave. ¿Correcto? Muy bien. Jóvenes, ¿tuvieron alguna duda? Yo les di las claves. ¿Tuvieron alguna duda de alguna de las preguntas de la semana pasada? ¿No? Profesor, Sí. Dime, Juan creo que Pablo. era en la 4, no me acuerdo bien. A La ver, pregunta 4. vamos a buscar entonces. ¿De temprana edad? Esa es la pregunta, Juan Pablo. ¿O es la 3 o es la 5? Porque yo pensaba que salía algo de Hume, pero no. Zacarías afirma que los conocimientos o Gerardo Hume. Si dice Hume, es la 5. A ver, ¿qué dice? Gerardo le dice a su amigo Humberto que hoy por la tarde faltó a su clase de inglés porque se sentía mal debido a la comida. Aprovechando su inasistencia, su madre le pidió que cuidara de su hermano menor, pues este no se podía quedar solo en casa. Gerardo, como la mayoría de personas, cree que hay una conexión entre ambos acontecimientos. Una pregunta, o sea, un poco, un poco maliciosa, ¿no? Porque claro, Gerardo faltó a su clase de inglés porque se sentía mal debido a la comida, ¿correcto? Entonces, su mamá le dice que cuide a su hermano menor, entonces Gerardo piensa que su mamá como que le ha dado, o sea, ha querido salir y le ha dado como que una comida, ¿no? Para que no vaya a su clase. Con respecto a estos hechos sucesivos, Gerardo se puso mal y luego su mamá le pidió que cuide a su hermano. Él puede decir, ay, que hay una causa, quizás tu mamá quería salir, correcto. No creo que una madre haga eso, ¿no? Entonces, con respecto a estos hechos sucesivos que le ocurren a Gerardo, Jung afirmaría que las personas logran asociar eventos para demostrar sus conexiones. Los conocimientos adquiridos por nuestro raciocinio son confiables, la B no es. Las conexiones sucesivas son datos proporcionados por la experiencia. Las conexiones no. De nuevo, usted ve que yo suelto el celular y luego ve que el celular cae, ¿correcto? Pero no es que ve que la causa de que se caiga es que yo lo suelte. Usted en su mente, esta es la idea de la causalidad, une eso, ¿correcto? Entonces no puede ser tampoco lo sé. Las personas no pueden decir que un acontecimiento causó al otro. Las conexiones de acontecimientos no son influidas por las creencias, sí son influidas por las creencias. Por eso es la D, ¿no? Las personas no pueden decir que un conocimiento causó al otro. No. ¿Y por qué no pueden decir eso, estimado Juan Pablo? Porque para Hume la idea de causalidad es una creencia. Es como el pollito, ¿correcto? Que cree que siempre va a ocurrir lo mismo. Un día esa persona que lo cría lo mata para que sea más bien su comida. ¿No? Por eso es la alternativa D. ¿Correcto? Muy bien. Profesor. Dígame. Era el 2, el ejercicio 2 Era de la la pregunta 5. 2. Sí, sí, ya lo revisé y me había confundido. Pero Es que yo veamos. pensaba que la respuesta tenía que ver con Hume y... Ya. A ver, veamos la pregunta 2. Abelardo dice, cuando observo una granadilla, empiezo a tener una serie de sensaciones acerca de dicha fruta. La sensación que se le aparecen son sobre su color anaranjado, su forma esférica y su frescura. Luego empieza a preguntarse si se puede comer o no, y si será dulce o ácido. La forma en que Abelardo procesa la información sobre la fruta en base a su experiencia se relaciona con la intensidad, el proceso de formación de ideas simples de Locke, la formación de las ideas simples de Locke, yo creo que es esa, ¿no? El proceso de formaciones simples en Locke. ¿Por qué, estimado Juan Pablo? Bueno, no pusimos el ejemplo de la granadilla, pero sí el ejemplo del celular. Usted no ve el celular. Usted lo que capta, y son las ideas simples, es algo de color negro, rectangular, liso, que pesa 500 gramos. Esas son las ideas simples. Y claro,
Luego su mente une todo eso y tiene la idea de granadilla. Entonces, cuando observa una granadilla, empieza a tener una serie de sensaciones acerca de dicha fruta. Ya, eso es idea simple. Las sensaciones se le aparecen sobre su color, esto, ¿no? Luego empieza a preguntarse si se puede comer o no. O sea, no dice, y luego todas esas ideas la unen en la sustancia que llama granadilla. Si fuera así, la clave sería la C. Pero como solamente está hablando de las sensaciones, la clave es la alternativa B. ¿Correcto? Por eso es la alternativa B, estimado Juan Pablo. Muy bien. Entonces, vamos a abocarnos a la clase que tenemos agendada hoy. Bien. ¿Se puede ver lo que estoy compartiendo, jóvenes? Sí se ve, profesor. Muy amable, muchas gracias. Entonces, el día de hoy vamos a ver, jóvenes, 4 filósofos. Hegel, Marx, Comte y Nietzsche. ¿Correcto? Digamos, le he dado cierto orden. Muy bien. A ver. Filosofía de Hegel. ¿Correcto? ¿No? A ver, Hegel, estimados jóvenes, tiene una concepción particular de la filosofía. Lo que dice Hegel es que la filosofía es un saber absoluto de toda la realidad. La primera pregunta que les haría yo a ustedes es, ¿recuerdan la definición etimológica de filosofía? ¿Qué significaba filosofía etimológicamente? Amar a la sabiduría. Amor a la sabiduría. Muy bien, ¿no? Estimada María. Amor a la sabiduría. Pero miren lo que dice acá ahora Hegel. La filosofía es el saber absoluto. Hegel dice en el prólogo de la Fenomenología del Espíritu, su gran obra de 1807, que la filosofía se debe cansar de ser un amor a la sabiduría y debe ser un saber. Recordarán ustedes, amor a la sabiduría. El filósofo no era un sabio. ¿Cierto? El sabio, ¿no? Sabio, o sea, sí tenía el conocimiento. ¿Cierto? El filósofo buscaba porque no lo tenía, pero Hegel en el siglo XIX dice que han pasado muchos siglos, ya la filosofía no debe ser amor al saber, sino el saber mismo. Le preguntan en un examen de admisión qué significa esta frase, quiere decir que está cuestionando la etimología, o sea, la definición etimológica de la filosofía. Primera parte. Y segunda parte, que Hegel habla de la filosofía como un saber absoluto, porque para Hegel hay saberes regionales, eso ya lo vimos en la primera clase. La química estudia la materia, la biología los seres vivos, la sociología las leyes de la sociedad, la astronomía los cuerpos celestes. Pero para Hegel, a la filosofía le interesa toda la realidad como un todo. ¿Qué característica de la actitud filosófica está resaltando Hegel en esta definición de filosofía? Totalizadora, radical, racional, crítica o problemática. ¿Qué dice? Totalizadora. Racional, dice su compañero, ¿será así? ¿Seguro? La filosofía investiga toda la realidad. ¿Qué característica es? Totalizadora, radical, racional, crítica o problemática. Así vienen las preguntas, jóvenes. ¿Ah? ¿Qué marcarían? A ver. Totalizadora. Así es. Hegel está dando un ejemplo de por qué la filosofía es totalizadora. ¿Correcto, jóvenes? Muy bien. Primera forma de entender la filosofía como un saber absoluto, un conocimiento absoluto.
¿correcto? Otra cuestión, jóvenes, importante de Hegel, es que Hegel es, pongamos el punto número 2, un idealista. Defiende el idealismo. A ver, repasemos. A mí me gusta esto, ¿no? Siempre refrescar los temas pasados. El idealismo y el materialismo, ese debate de cuál es el fundamento de la realidad, ¿en qué disciplina filosófica se da? ¿Qué disciplina filosófica investiga cuál es el fundamento de la realidad? Comienza con O, los ayudo más. Ontología. La ontología, ¿correcto? Muy bien, ¿alguien sabe qué es un idealista en filosofía? Les voy a dar una pauta. Cuando vean ismo es corriente o movimiento. Idea. Idealismo. Corriente filosófica que considera que la idea es lo fundamental. Ahora, ¿qué significa que la idea es lo fundamental? Que primero es la idea y luego la materia. ¿Qué quiere decir que primero es la idea y luego la materia? Hegel conocía muy bien la teología, ¿no? Había sido criado en Alemania protestante. Hegel pone un ejemplo teológico. A ver, les pregunto a ustedes, ¿por qué Jesús es tan importante en la historia de la humanidad? Por ¿Por lo que qué? representaba. Ya. ¿Y qué por representaba? por las ideas que tenía de Dios y que influyó en el mundo. Las ideas que hasta el día de hoy continúan, a pesar de los Ya, años. ¿cuáles son esas ideas? Es cierto, El amar al prójimo, las nuevas reformas que le hizo al Antiguo Testamento, por así decirlo. Por ejemplo, creo que era el Antiguo Testamento decía que en una infidelidad se tendría que apedrear a la mujer y en el Nuevo Testamento dice lo contrario. sí, esa escena es muy bonita de la Biblia, ¿no? Siempre me gusta esa escena. La Biblia tiene grandes enseñanzas, jóvenes, ¿ah? Particularmente, yo no soy creyente, no profeso una religión, pero al igual que muchos de ustedes, provengo de una familia cristiana. Mis nombres lo prueban. Yo me llamo Jesús Eleazar, los dos nombres bíblicos, ¿no? Entonces, esa parte es muy bonita porque, claro, el Antiguo Testamento decía, como dice su compañero, que hay que apedrear a una mujer cuando ella está haciendo bien. Entonces, ¿qué es lo que hacen los judíos? Querían un poco que Jesús contradiga las leyes de Moisés, ¿no? Del Antiguo Testamento, del Pentateuco, podríamos decir, ¿no? Entonces, encuentran a María Magdalena, que era una trabajadora sexual. Entonces, Jesús pasa por él y dice, Jesús, ¿qué debemos hacer? Y claro, querían un poco que Jesús, en ese día de amor al prójimo, contradiga, ¿no? Para que digan, mire, esta persona contradice la moral, las leyes, eh, digamos, de Moisés. Pero Jesús, de manera inteligente, dice que lance la primera piedra aquel que está libre de pecado. O sea, como diciendo, ustedes juegan a esa mujer, júzgate a ti primero. Tú eres libre, tú alguna vez, ¿no? Digamos, has pecado en la carne. Es interesante porque los comentaristas señalan que Jesús sí pudo haber apedreado a María Magdalena, porque él no había cometido ese tipo de pecados, ¿correcto? Pero no lo hace, pudiendo. Entonces esto tiene que ver un poco con el perdón, con la compasión, ¿no? No con estar ahí criticando, sí, que esa persona que es, no, no. Perdonar, vernos Profesor, primero a nosotros. Y esta parte de la Biblia parece muy profunda porque quiere decir, bueno, desde mi humilde lectura, que la moral tiene que ver más con estar juzgando al otro, con vernos a nosotros mismos, ¿correcto? ¿No? Es como que los ojos, voltearlos, los ojos morales hacia nosotros, ¿no? Yo he pecado, he hecho esto y cuando lo he hecho, ¿no? Que me han hecho, me gustó lo que me hicieron, que me juzgaron y más, así que, digamos, es muy interesante. Entonces, tiene que ver, en efecto, como señala su compañero Kevin,
con las ideas. Pero según Hegel, Kevin, además de las ideas que usted ha señalado, Jesús nos trae ideas muy potentes, entre las tantas. Para Hegel, las más importantes son la idea de libertad e igualdad. Todos en este salón somos iguales. No importa que ustedes vivan en La Molina y yo viva en San Juan, digamos, del Lurigancho. Eso no importa. Todos somos iguales porque todos somos hijos de Dios. No importa que en su casa ingrese más o menos 7.000 soles el sueldo de sus padres y de mis padres 1.000 soles. No importa, somos iguales porque somos hijos de Dios. Entonces, lo que dice Hegel es que la importancia de Jesús tiene que ver con sus ideas, pero para Hegel eso tiene que ver fundamentalmente con la idea de libertad y de igualdad. Muy bien, Jesús nos dice, todos somos libres e iguales. Pregunta, ¿pero en el tiempo de Jesús todos eran libres e iguales? ¿Qué dice? Era lo que se buscaba. No era la No realidad. eran iguales, profe. Así es. Había Era lo que el gobernador del Imperio Romano, profe, por ejemplo, que era Así más que lo que estaban en el mundo. Así es, o sea, era lo que se buscaba, no era la realidad. Pero Hegel es idealista y Hegel dice, no importa, porque una vez que surge la idea, la misma realidad se va a encargar de que esta idea se materialice, se realice, se encarne. Hegel utiliza ese concepto, que se encarne, se haga realidad, ¿correcto? Y se va a tener que esperar, dice Hegel, muchos siglos. Siglo XVIII, Revolución Francesa, Declaración de los Derechos del Hombre, ¿no? ¿Correcto? Revolución Francesa y la Declaración de los Derechos del Hombre. No la Declaración de los Derechos Humanos, que es en Helsinki, ¿no? Post Segunda Guerra Mundial. Estamos en el siglo XVIII. Declaración de los Derechos del Hombre. Entonces, en ese contexto, sí, los seres humanos fueron libres como realidad, por ley. Entonces, Hegel diría que por eso primero surgen las ideas y luego la realidad, ¿no? Incluso podríamos seguir ensayando, Hegel ya no lo hizo, porque Hegel es del siglo XIX, pero por ejemplo, las feministas dicen, justo esta semana en la universidad hemos leído a Nancy Fraser, su libro muy bonito, Las fortunas del feminismo, una parte, claro está, y hemos visto esta idea de las feministas, ¿no? Entonces, por ejemplo, hay olas del feminismo, etapas, y el feminismo de la primera ola surge en el contexto de la Revolución Francesa, porque una feminista diría Declaración de los Derechos del Hombre, o sea, los hombres eran libres igual, no las mujeres. Las mujeres no votaban, no estudiaban, las mujeres comenzaron a luchar, ¿cierto? Comenzaron a luchar para que sean iguales. Entonces, esa es una lectura hegeliana, es como que tenemos la idea de la libertad, ¿correcto? Pero poco a poco, pues, algunos hombres fueron libres, ya no hubieron esclavos, pero todos quedaron, solamente los hombres eran libres y las mujeres, el siglo XX ha luchado por los derechos de las mujeres. Pero el siglo XXI, por ejemplo, estimados jóvenes, señala que las minorías sexuales, la comunidad LGTB, no son plenamente libres. Yo si quiero me puedo casar. Ni loco me caso, siempre digo, digamos, molestando. El otro día recuerdo que una tía me dijo, mi sobrino Eleazar, ¿cuándo se va a casar? Y le dije, tía, no me desees, ¿no? por molestar, claro está, ¿no? Pero claro, o sea, yo no me he casado, pero porque no he querido, ¿no? Pero a mí el Estado no me impide, si yo me enamoro mucho de una persona, pues me caso, ¿correcto? Pero, por ejemplo, jóvenes, si un varón se enamora profundamente de otro varón en el Perú, ¿se pueden casar? ¿Qué dice? ¿Se pueden o no casar? No. No, por ley no se les permite. Por ley no se les permite, así es. ¿Eso qué quiere decir? ¿Eso qué quiere decir? Que la historia sigue buscando la idea de la libertad. Y esa es una pregunta de examen de admisión, ya vino, ¿eh? Para Hegel, la historia se mueve buscando la idea de la libertad.
Es decir, a lo largo del decurso de los siglos, estimados jóvenes, la gente va siendo más libre. ¿No? Correcto. Incluso Hegel, esto ya para expandir, ¿no? Como con ustedes tenemos 2 horas, ya podemos ir más a los detalles. ¿No? Por ejemplo, Hegel decía, incluso, que la libertad se mueve de Oriente a Occidente. ¿Correcto? Que la libertad se mueve de Oriente a Occidente. Por ejemplo, en Oriente, vimos creo que en la primera clase cómo debatían los griegos, ¿no? En Oriente, en la película 300, se ve que solo uno era libre. O sea, podríamos ponerlo, a ver, así. Oriente y Occidente. Ya para Hegel la libertad se mueve de Oriente a Occidente. En Oriente, según la película 300, uno es libre. ¿Quién? ¿Correcto? Él determinaba si se iba a la guerra, cómo se hacía, cómo no, mataba a los generales que no podían. ¿Correcto? En cambio, del bando de los espartanos, griegos, ¿no? O sea, primero en Grecia y Roma, no todos eran libres. En Grecia, por ejemplo, algunos eran libres. Para quienes hayan visto la película 300, Leónidas no puede hacer lo que le venga en gana. Leónidas, por ejemplo, no puede decidir llevar el ejército espartano. Eso lo decide el Senado, el Ágora. Por eso Leónidas lleva 300 valerosos espartanos, ¿no? Mi guardia personal, dice en la película. Entonces, no todos eran libres. Las mujeres no eran libres en las sociedades griegas. Estaban en la casa cuidando a los hijos. No iban al Ágora. Ahora yo veo congresistas mujeres, candidatas mujeres, ¿correcto? Para ser presidentas. Muy bien. En Grecia y Roma algunos, pero en Alemania y Francia ya todos son libres. ¿No? Todos. ¿Correcto? Entonces la idea de libertad se mueve de Oriente a Occidente. Eso es el idealismo hegeliano. ¿Correcto? Entonces ya vimos esto. Muy bien. Frase famosísima de Hegel. Todo lo real es racional y todo lo racional es real. Todo lo real es racional. ¿Correcto? O sea, yo comprendo la realidad con mi facultad humana de la razón. ¿No? Ya, eso lo han dicho muchos filósofos. Pero lo que viene a continuación sí ya es mucho más, digamos, cuestionable. ¿No? Todo lo racional es real. Lo que dice Hegel es que solo existe lo racional. ¿Correcto? Es decir, el mundo tiene cierta lógica. ¿No? Y el pensamiento lógico coincide con él. Este es el famoso panlogismo de Hegel. Por eso Hegel es representante del idealismo absoluto. ¿No? Muy bien, la historia universal, esto ya se los expliqué, es un conjunto de fases históricas que se van sucediendo dialécticamente en el progresivo avance hacia la realización de la libertad, cual todos vamos a ser libres. ¿Correcto? Y ahora viene, jóvenes, una idea profunda de Hegel, su método, la dialéctica. La dialéctica para Hegel es el método para, digamos, arribar a la verdad. Y está constituido de 3 fases: tesis, afirmación; antítesis, negación; y síntesis, negación de la negación. Mire, tesis. ¿Se están viendo lo que estoy compartiendo, no, jóvenes? ¿Sí? Sí, profe. Sí, profesor. Ya, perfecto, perfecto. Sí, no, sino que a veces pasa que estoy explicando y de pronto no me dicen los chicos que no están bien. Así que es mejor constatar. Tesis, afirmación. Vamos a repasar la clase pasada. La facultad fundamental en el proceso del conocimiento es la razón. ¿Es una afirmación? Sí. Pregunta, jóvenes, ¿qué filósofo de los que vimos la semana pasada dice esto? ¿Descartes, Locke, Hume o Kant?
Descartes. Descartes. Muy bien, Descartes. O sea, lo que dice Hegel es que siempre en la historia hay la defensa exacerbada de algo. Descartes y la defensa de la razón. Pero esa defensa exacerbada genera su movimiento antitético, o sea, de antítesis, su negación total. El movimiento que dice que la facultad fundamental en el proceso del conocimiento no es la razón, ahí está la negación, sino la experiencia. ¿Qué filósofo dice eso? ¿Descartes, Locke o Kant? ¿A quién es empirista? Locke y Hume. Muy bien, Locke. Alguien defiende exacerbadamente la razón, pero eso generó un movimiento contrario, el que defiende exacerbadamente el espíritu. La gran idea de Hegel es que Hegel dice que luego hay un momento de, en realidad la mejor palabra es síntesis, claro, superación. En alemán Hegel se sirve del concepto Aufhebung. Claro, el detalle es que Aufhebung no es superación como borrón y cuenta nueva, o sea, no es como que Kant dice se equivocó Descartes y Locke, ¿no? Y los elimina. No. Síntesis es superación, pero como conservación de los dos momentos anteriores. Bueno, conservación de lo mejor. O sea, Kant no dice que se equivoca Locke y Descartes. Lo que dice Kant es que cada uno vio algo de verdad. Locke vio claramente que el conocimiento comienza en la experiencia, pero no todo proviene de ella, porque también necesitamos recordar en el entendimiento que ordena esos datos caóticos de la experiencia. Y por eso Kant hace una síntesis. Las facultades fundamentales en el proceso del conocimiento son la razón y la experiencia. ¿No? Muy bien, acá les tengo otro ejemplo. La ilustración sería la tesis. La ilustración defendió la importancia de la razón, por eso los ilustrados admiraban mucho a Descartes. Pero como los ilustrados hablaban mucho de la razón, eso generó un movimiento de antítesis que negó la razón y señaló que el hombre es un ser sentimental, emocional, el famoso romanticismo. ¿Quieren ver eso? Pueden leer la novela, el epistolario, en realidad, Las cuitas del joven Werther, ¿correcto? Y luego al final tenemos una síntesis donde el hombre va a tomar lo mejor y va a decir somos racionales, pero no siempre es bueno ser sumamente racional. También es bueno tener sentimientos, empatía. Eso sería la famosa síntesis hegeliana, ¿correcto? Yo voy a hacer luego Marx, ya jóvenes, por una cuestión de orden metodológico, me es más prudente continuar con Marx, ¿correcto? Muy bien. A ver, jóvenes. Marx es un filósofo alemán que estudiaba Derecho en la Universidad de Bonn y leyó un libro que estaba muy de moda en ese entonces, La filosofía del derecho, de Hegel. Y le llamó la atención Hegel y la filosofía, ¿correcto? ¿No? Ahora, lo importante es que si bien Marx recibe cierta influencia de Hegel, fundamentalmente Marx va a criticar a Hegel, ¿correcto? ¿Y qué de Hegel va a criticar, jóvenes, Marx? Vamos a ver en lo que sigue qué va a criticar. Muy bien. A ver. Comencemos por acá. ¿Qué va a criticar? Miren esto. Los filósofos han tratado de interpretar de diversos modos el mundo. De lo que se trata es de transformar. Para Hegel, como acabamos de ver, la concepción que tenía Hegel de la filosofía es como un saber teórico, pensar, reflexionar, una cuestión que uno hace en una biblioteca, por ejemplo. Marx no comparte esta forma de entender la filosofía que tiene Hegel, ¿correcto? ¿No? Lo que dice Marx en realidad es que, miren, los filósofos no han tratado de interpretar el mundo, de lo que se trata es de transformarlo. Es decir,
Uno como filósofo primero tiene que interpretar la realidad. O sea, la filosofía es una teoría de la realidad. En tanto, interpretas. Ya, entonces, ¿qué pasa si, por ejemplo, yo o a todos nosotros en el salón, a la gente en el Perú, le interesa la desigualdad social, la pobreza? Según Marx, y explicamos esto, existe desigualdad porque existe propiedad privada. Algunos tienen los medios sociales de producción, burgueses, y otros no lo tienen, proletarios. Y justamente porque el proletario no tiene medios sociales de producción, máquinas, vende su fuerza de trabajo. Y a cambio, el burgués le da un salario, pero en ese salario no le paga todo. Hay una plusvalía. O sea, hay una diferencia entre tiempo necesario y tiempo excedente. Si a mí me pagan 60 soles por ser costurero, yo en las primeras 4 horas que trabajo hago 3 camisas y cada uno se vende a 20 soles. Ahí están mis 60 soles. Y lo que hago en las otras es lo que se agarra el burgués, ¿no? Y por eso para Marx ese es el problema del capitalismo, que las clases sociales se distancian. ¿Correcto? Entonces, si tú ya has entendido teóricamente, después de leer El Capital, que el problema de la pobreza es la propiedad privada, no debes pues quedarte dando clases sobre teoría marxista. Lo que debes hacer es transformar la realidad, es cambiar la situación injusta. Y eso se hace aniquilando la propiedad privada, con una praxis, con la revolución. O sea, para Marx la filosofía no es una teoría, es interpretar el mundo para transformarlo. ¿No? Interpretamos el mundo para transformarlo. Por eso muchos filósofos que se han llamado a sí mismos marxistas han hecho revoluciones. Lenin en Rusia, como Mao Zedong en China, como Fidel Castro en Cuba. ¿No? El marxismo, jóvenes, tiene que ver con esta visión de la filosofía. ¿Correcto? Muy bien. Primera diferencia con Hegel, el modo en que tiende Marx de entender la filosofía. Para Hegel es un saber. Para Marx es un saber que tiene que ver con un hacer fundamental. ¿Correcto? Muy bien. 2. Hegel es idealista. En cambio, Marx es materialista. ¿Qué quiere decir, jóvenes, que Marx sea materialista? ¿Qué quiere decir eso? Que si un idealista es aquel que considera que primero es la materia y luego la realidad, primero es la idea y luego la realidad, un materialista creerá que primero es la materia y luego la idea. Primero existe la manzana, pues, y luego tú la recuerdas en tu mente. ¿Correcto? Muy bien, ¿no? Quizás sea pertinente comentar lo siguiente. El marxismo, en este caso materialismo en ontología, no señala que solo exista la materia. Todo es materia o se reduce a ella. ¿No? Esto lo digo porque hay un famoso chiste que era muy común en la Guerra Fría, donde supuestamente se cuestionaba esto del materialista. Era un materialista ruso, ateo, astronauta, que había viajado al espacio y que conversaba con un médico estadounidense creyente. Entonces el astronauta le decía al médico: yo he viajado por el espacio y no he visto a tu Dios ni a ningún ángel. Y luego el médico le decía: yo he operado muchos cerebros y nunca he visto un pensamiento. Claro, en esta broma supuestamente quien sale airoso es el médico creyente. Pero en realidad un materialista no dice que solo existe la materia.
Dice que existe materia, todo es materia o se reduce a ella. Lo que diría un materialista es, jóvenes, ¿podrían haber ideas sin la base material del cerebro? ¿Qué dice? ¿Podríamos tener ideas si no tenemos el cerebro? No. Todo es materia o se reduce a la materia. Los pensamientos son materias altamente desarrolladas, dicen los materialistas. ¿Correcto? Muy bien. Entonces, eso es el materialismo. Ahora, esto es interesante porque, miren, Hegel critica a Marx. No es idealista, es materialista. Pero toma algo de Hegel, la dialéctica. ¿Correcto? ¿Qué quiere decir eso? Que la materia tiene un movimiento dialéctico de tesis, antítesis y síntesis. Y eso prueba que la filosofía es crítica. Y recuerden que crítica proviene del griego krinei. Ser crítico no es leer algo y decir, este se equivoca en todo. Ser crítico es como clasificar manzanas, separar. Critico el idealismo de Hegel y tomo su dialéctica, como lo hizo también Aristóteles respecto a Platón. Para Aristóteles, las ideas son las esencias de las cosas. En eso sigue Platón. Pero no lo siguen que las ideas están en otro mundo. Las ideas están en las cosas. ¿Recuerdan? La sustancia es un compuesto de materia y forma. Muy bien. Materialismo histórico. Marx aplicó la dialéctica para explicar la historia. ¿Correcto? Muy bien. ¿Cómo hace esto Marx? Veamos. Marx creía, como vamos a ver en antropología filosófica, que el hombre, a diferencia de los animales, es un animal que trabaja, o sea, transforma la naturaleza. ¿Correcto? El hombre transforma la naturaleza. O sea, mientras, digamos, los osos polares comen focas, peces, los monos comen cocos, ¿no? El panda come bambú, nosotros comemos una Pizza Hut. Jóvenes, ¿han visto algún árbol donde hayan pizzas? ¿O un árbol donde hayan camisas? O sea, ¿el hombre se sirve de lo que la naturaleza le da o el hombre transforma la naturaleza? ¿Qué es lo propio Le del tiene que hombre? transformar. La transforma. Y eso hace que el hombre sea activo, que el hombre trabaje. ¿Correcto, no? Transforma su realidad y a la vez se transforma a sí mismo. Ahora, cuando el hombre trabaja, establece relaciones sociales de producción. ¿Qué quiere decir eso? El hombre cuando trabaja ocupa un puesto, pues es contador, es costurero, es la persona de seguridad, es el ingeniero industrial que organiza, el comunicador, lo que fuese. Trabajar, no trabajamos solos, establecemos relaciones sociales de producción, ¿no? Lo que dice Marx es que estas formas, ¿no? O sea, las relaciones sociales de producción, a la flecha por eso está para arriba, determina las formas de pensar, la conciencia social. O sea, mejor dicho, la economía no es lo que dice Marx, pero vamos a resumir. La economía determina a la ideología. O sea, los pueblos piensan, estoy escribiendo mal, ideología. O sea, los pueblos, estimados jóvenes, piensan y ese pensamiento está determinado por la forma de producir. Todos piensan de acuerdo a cómo producen. ¿Correcto? Pongamos un ejemplo. A ver.
En la esfera económica, los hombres piensan medios fines. O sea, prima la racionalidad instrumental. Si yo tengo una empresa que digamos, fabrico camisas, yo no le voy a comprar telas a mi amigo de colegio porque es mi amigo. Si yo veo otro vendedor en Gamarra que vende la misma tela y más barato, pues yo voy a comprarle a él. ¿Correcto? ¿No? O en todo caso, si él y mi amigo venden al mismo precio, a mi amigo le voy a decir, ya pues, mira, tú eres mi amigo de colegio y tal, por favor, hazme un descuento, te estoy comprando no sé cuántos rollos, toneladas. Pues todo es medios fines. Bien, son medios para un fin. A mí no me importa qué trabajador tenga. Si veo que los peruanos, digamos, faltan, quieren hacer sindicato, pues contrato venezolano. Mi fin es producir. Y de acuerdo a eso veo qué medios debo hacer. El venezolano le digo que venga un domingo, bien. El peruano no, porque esa familia, en cambio el venezolano está solo. Se queda más horas, es más fuerte para cargar los rollos, lo que fuese. ¿Correcto? Entonces, en la esfera económica, la racionalidad que prima del hombre es la racionalidad instrumental. Y algo fundamental para tomar decisiones es el dinero, que me cuesta menos, cómo maximizo mis ganancias, ¿correcto? No está mal porque estamos en el ámbito económico. Pero el problema, jóvenes, del capitalismo es que esa lógica de la economía, esa racionalidad instrumental, calculadora, y ese creer que todo pasa por el dinero, se va a otras formas de la sociedad o a otras esferas, a las relaciones familiares, amorosas, a la religión. Entonces, de pronto tenemos que el pastor está más preocupado que en la fe de sus feligreses en el diezmo, ¿correcto? Y si por ahí se olvida alguien de dar el diezmo, el pastor llama. Mira, hay 2 meses que no has dado diezmo, ya tienes que dar. Entonces, estimados jóvenes, parece que hay una lógica más lucrativa, ¿correcto? De pronto, yo califico a mis amigos ya no por lo que son mis afinidades, sino por el dinero. Escucho que en la universidad tal amigo tiene una casa de playa en Máncora, entonces me hago su amigo, para que el siguiente verano vaya con él a veranear, ¿no? Y de pronto, cuando elijo pareja, ya no estoy viendo quién es afín, quién tiene los valores que yo comparto, ¿correcto? No me gusta salir, profesor, y es una chica que no le gusta mucho sociabilizar. Hay veces personas, ¿no? No, no estoy viendo eso, estoy viendo una chica que tenga dinero. No me importa, yo no amo a esta chica, pero esta chica tiene dinero. Entonces, voy a poder, tranquilo, profesor, estudiar literatura, derecho, no voy a tener, ¿no? Correcto. No sé, pues, es hija única y sus padres tienen 2 propiedades. Entonces, si yo me caso con ella, no voy a necesitar comprarme un departamento, sino que probablemente sus padres le den el departamento que tienen en tal distrito. ¿Correcto? ¿No? Ya no me pregunto qué quiero estudiar realmente. En realidad me pregunto, profesor, ¿voy a tener trabajo con esa carrera? ¿Se dan cuenta? El dinero pervierte todo en la sociedad capitalista. El dinero, que es determinante en la economía, se va a influenciar mi carrera profesional, otras esferas, ¿no? La religión, con quién me caso, qué estudio, ¿no? De quién soy amigo y más. ¿No? Entonces, es mentira, pues, que en el capitalismo no haya un Dios. Sí hay un Dios, ¿correcto? Y ese Dios es el dinero. Esto es lo que Marx llama en algunos textos el fetichismo de la mercancía. O sea, la sociedad nos hace pensar así, ¿correcto? Nos hace pensar así, nos influencia. Porque, por ejemplo, desde pequeño creemos que la libertad, ¿no? Y la felicidad tiene que ver con tener dinero, ¿no? ¿Por qué la gente piensa así? Porque la sociedad por todos lados nos vende eso. Yo hubiera querido ir a Qatar, así Perú no vaya. Tengo que tener dinero, ¿no? Voy al mall y me quiero comprar esta ropa. Tengo que tener dinero. Es más, hay un mall como Real Plaza que tiene como eslogan
estás aquí para ser feliz. A ver, jóvenes, filosofemos sobre ese eslogan. ¿Ustedes creen que el lugar donde son felices es el mall? ¿Son felices cuando están en el mall? Personalmente yo no. Ya, Juan Pablo, ¿no? A ver, una chica, ¿qué dice una chica? Ya escuchamos una perspectiva masculina. Una chica, porque yo he escuchado, por ejemplo, a mi misma hermana, ¿no? Cuando está así, con muchas cosas, voy a ir un rato al mall a relajarme, ¿no? Y no sé, le hacen masajes, se hace peinados, yo le digo, oye, pero tienes tanta ropa, no, es que tú no sabes. Cuando voy y Ahora, encuentro lo que quiero, sí soy feliz. por ejemplo, tu compañera, ¿no? Dice, o sea, usted sí es feliz en un mall, ¿sí? Si encuentro lo que quiero y me lo compro, sí. Ya. A ver, señorita Montenegro, ¿usted cree que uno puede ser feliz siendo pobre? Creo que depende mucho de la persona. Pero sí, hay gente pobre que es feliz, hay gente con mucho dinero que no tiene esa felicidad y que no la puede comprar ni con su propio dinero. Muy bien. El capitalismo hace que esa idea que usted tiene, como que no, el capitalismo, o sea, diría, no, pues, pero ¿cómo podrías ser? ¿No? O sea, digamos, o sea, esto que les he comentado son ideas que se difunden. A ver, ¿ah? No hay que ser tan ingenuos en el sentido de que la sociedad en la que vivimos no es neutral. La sociedad en la que vivimos desde que somos pequeños nos está bombardeando, ¿no? Aunque, por ejemplo, ¿no? No sé, pues alguien puede decir lo siguiente, ¿no? Yo recuerdo que mis padres, desde que era pequeño, me decían, ¿ves? Tu primo, mira, no estudió, en cambio tu otro primo, mira dónde vive, tiene su carro, viaja, porque estudió, como diciendo, ¿quieres tener una buena vida? Estudia, pero no es como que estudia para que seas un sabio, estudia para tener dinero. O sea, miren, mitos un poco nos dicen las series que vemos, los eslogans publicitarios, incluso jóvenes, a mí me causa gracia, me gusta siempre conversar, conocer personas y ver su manera que tienen de ver la vida y más. Yo recuerdo una vez un amigo, ya cuando trabajábamos, ¿no? Me encontró, ¿no? Y me dijo, oye, ahí trabajo en tal lugar, ¿no? Le dije, no, creo que estoy bien, ¿no? En dos lugares es suficiente para mí. Pero ¿tienes tiempo? Sí, de tener tiempo tengo, pero también quiero dedicarme a mi familia, a hacer las cosas que me gustan, a leer, ¿no? Y él me dijo, ah, no, yo estoy en varios trabajos porque me quiero comprar un carro. Ah, mira, qué bien, le digo, ¿por qué es muy distante tu casa de tu centro de trabajo? No, me dices que yo me he dado cuenta, me dijo mi amigo, que estudió filosofía, ojo con eso, ¿no? Que si te compras un carro, eh, tienes más jale con las chicas, me dijo, ¿no? Me dijo eso. O sea, como que, no sé, pues a una chica le gusta un chico con carro, ¿no? Digamos, ¿no? Entonces, miren esa idea, incluso en el plano amoroso, ¿no? Alguien, esto de billetera mata galán, ¿no? Entonces, ¿ven? Esas ideas están varios. ¿No? Creo que alguno de ustedes quería comentar algo. Profesor. Dígame. Bueno, yo desde hace unos años como que había percibido ciertos rasgos de la economía, digamos, del pensamiento capitalista, por así decirlo, y se me había ocurrido proponerme, o sea, solo para mí o tal vez como una especie de experimento, ver qué sucede cuando tiras unas cuantas monedas, pero en un lugar donde, digamos, hay niños que como que están jugando, están con el celular. Entonces ver su reacción, si es la de ignorar la moneda o ir todos a por ella, por la moneda, para ver qué impera más en su pensamiento desde pequeños. ¿Y llegó a hacer el experimento o no? Todavía no, pero, o sea, lo hacía con la idea de tratar de contrastar y decir que no todo era pensar que el dinero lo era todo, pero, digamos, es un poco idealista, para decir que Claro, no todos piensan de esa forma.
Claro. Esa era la intención mía. Aunque no sé si alguno de los presentes aquí, si lo pudiera replicar, no sé qué resultados obtendría de eso. Claro, en realidad esto es interesante porque Marx diría que desde pequeños nos están dando ideas. Su comentario me hace acordar a una publicidad también, ¿no? Hay cosas que el dinero no puede comprar. Para todo lo demás existe Visa. Para todo lo demás. Todo, casi todo. Pero claro, hay cosas que el dinero no puede. O sea, está esta idea, ¿no? Esta idea fundamental que me parece una idea poderosa de Marx, ¿no? Por ejemplo, a Kevin le aburre ir al mall, a Marcia dice que si es feliz en un mall, está bien, yo les estoy preguntando en realidad, ¿no? Y Celeste nos dice, ¿no? Acerca de... Muy bien, jóvenes, primeros dos filósofos, ¿ya? 2 minutos, pequeños, descansen en esos 2 minutos, sírvanse agua, no sé si quieren ir al baño a miccionar, 2 minutos y continuamos con Comte y Nietzsche, ¿ya? Muy bien, jóvenes. A ver si me dan una constatación que están ahí al otro lado de la pantalla. Nadie responde. Muy bien. Solamente tengo una alumna. Muy bien, jóvenes. Entonces, ¿no? Muy bien, Kevin. Vamos a continuar. Una pregunta, jóvenes. El otro día me la hicieron, pero no supe qué responder, ¿no? De los presentes, ¿quiénes no están en Lima? ¿Podrían alzar la mano? Ya, Juan Pablo. A ver, Juan Pablo, Antonio, Joana. Ya. Daniela, Rosy. Ya, perfecto. 5. Correcto. Muy bien, pueden bajar la mano.
¿no? Si el otro día me preguntaron, ¿no? Más o menos, claro, ¿no? ¿Por qué, digamos, alumnos preferían el ciclo virtual? Si es que entonces me dijeron que quizás sea por este dato y como que no sabía muy bien. Muy bien, jóvenes. Entonces, ya vimos el marxismo. Miren cómo lo han puesto acá, ¿no? Tesis, burguesía. Antítesis, proletariado. Síntesis, revolución. Como dice Marx en el Manifiesto Comunista. Dice, los burgueses no solamente han creado, ¿no? Digamos, la clase que les va a dar fin. No solamente han creado una sociedad tecnológica, sino han creado a la clase que les va a dar fin. El proletariado. ¿No? El proletariado, ¿no? Por eso, jóvenes, siempre se asume el marxismo como una filosofía de izquierda, porque más que estar a favor del productor, está a favor de los sindicatos, del trabajador, ¿no? Marxistas, ¿no? Por eso, no sé si recuerdan el contexto de la segunda vuelta, pero al menos acá en Lima ponían paneles, ¿no? ¿Recuerdan? Yo recuerdo que en ese tiempo, como no podía ir a natación, porque estábamos en pandemia todavía, ¿no? 2021, el año pasado, cogí mi bicicleta y me iba por la ciclovía, y claro, llegando a Miraflores, habían paneles, ¿no? Que decían, no al comunismo. Piensa en el futuro de tus hijos, decían, ¿no? No al comunismo. Entonces, claro, hay una idea en contra de la filosofía. Era un insulto llamar a alguien comunista, ¿no? En el periodo de la segunda, lo que es un comunista, el que quiere acabar con la propiedad privada. Pedro Castillo es comunista, ha acabado con la propiedad privada. ¿Qué dice? Una vez escuché a una chica diciendo, mi lacto, ya no voy a tener mi lacto. O sea, las cosas. ¿Ah? Ah, no, Kevin, yo no pregunté quiénes nacieron en Lima. Esa pregunta sería un poco baladí, ¿no? Yo pregunté quiénes, o sea, quiénes escuchan clases y no son de Lima, ¿correcto? Porque el otro día en una conversación me comentaron, ¿no? Y de tus alumnos virtuales, ¿cuántos están en Lima? Y yo no sabía, ahora sé que son 5. Claro, porque uno aduce que si están en Lima, preferirían el ciclo presencial. Si prefieren el ciclo virtual, uno podría pensar que es porque no están en, digamos, en Lima, ¿no? Esa era la pregunta. Muy bien, continuemos. Augusto Conte. Augusto Conte. Muy bien. Augusto Conte, jóvenes, es fundador del positivismo. Es fundador del positivismo. A ver, ya saben que el idealismo le quitan ismo y queda idea. Materialismo le quitan el ismo y queda materia. O sea, el positivismo quítenle el ismo. ¿Qué queda? Positivo. Positivo, ¿no? Positivo. ¿Correcto? Así es, ¿no? Entonces, ¿qué es lo positivo o el positum? Lo dado en la experiencia. Lo dado en la experiencia. ¿Correcto? Lo dado en la experiencia. ¿Y qué es lo dado en la experiencia? Los hechos. Por eso el positivismo es aquella filosofía que considera que el modelo de saber, ojo con eso, el positivismo es la filosofía que considera que el modelo de saber es aquel que se basa en los hechos. ¿Correcto? Por eso, jóvenes, si les preguntan en un examen de admisión,
Filosofía que defiende la ciencia y critica la metafísica. Claro, ¿qué es la metafísica? Más allá, physis, físico, más allá de lo físico. Por ejemplo, un objeto metafísico es Dios. Yo no veo a Dios, lo que no quiere decir que no exista, como eso, lo que no quiere decir que no exista, ¿correcto? Entonces, claro, yo no veo a Dios, ¿correcto? Pero entiendo que es Dios, ¿correcto? Lo veo, El pero profesor, puedo entender. Dime, Juan Pablo. ¿todo lo abstracto, subjetivo llega a ser metafísico? Los temas de la metafísica, para responderte a Juan Pablo, son, por ejemplo, Dios, el alma y la libertad. Según Kant, esos son los tres temas de la metafísica. Claro, porque un número también es abstracto, Juan Pablo, pero hay una ciencia sobre los números, la matemática. Entonces, no, pues no todo lo abstracto es metafísico, porque lo metafísico es algo que, claro, desde Kant, ¿no? Desde ese famoso prólogo de su crítica a la razón pura, Kant dice que las ciencias avanzan. La metafísica no, porque como no ves, o sea, tú no puedes saber, pues, si Dios, o sea, ¿cómo yo sé que es verdad que Dios es padre y no madre? O que es uno y trino, o que es bueno y malo, como consideran los maniqueístas, ¿correcto? Entonces, claro, no todo lo abstracto, ¿no? Metafísica es lo que está más allá de de los sentidos, ¿correcto? Muy bien, muy bien. Igual le respondo a su compañero Kevin. Por ejemplo, Kevin, hay un local de la Pre de San Marcos que está en San Juan del Urigancho, en la última estación. Si usted vive en Villa María, en la estación Villa María del Triunfo, toma el tren y en 50 minutos aproximadamente está en San Juan del Urigancho. Claro que está lejos, pero en tren está rápido, ¿no? Y sí conozco la estación Villa María, Kevin, porque un tiempo enseñaba en una academia por allá, ¿no? Hace, digamos, varios años, enseñaba, ¿no? En, digamos, la estación Villa María. O sea, le digo eso para que lo sepan, ¿no? También hay un local en San Juan. ¿Sí? Muy bien, jóvenes. Entonces, eso es lo positivo. O sea, ya saben, el positivismo defiende la ciencia y critica la metafísica. ¿Correcto? Muy bien. Ahora, el positivismo estudia la realidad, hechos y relaciones de hechos. A ver, ¿Dios es un hecho? ¿Qué dice? ¿Dios es un hecho? Pues algo que yo puedo ver, tocar, comprobar. No lo es. No, profe. No, no lo es. Lo que no quiere decir, estimada alumna Montenegro, que no exista. ¿Correcto? Eso es otra cosa. No puede haber ciencia sobre Dios. Recuerden acá. No puede haber conocimiento. ¿No? Muy bien. ¿No? Entonces, por eso rechaza el conocimiento metafísico y defiende la ciencia. ¿No? Muy bien. El positivismo, jóvenes, rechazó la posibilidad de obtener conocimientos absolutos. Esto es importante, me lo preguntaron el otro día, terminando la clase. Claro, uno suele pensar que la ciencia es un conocimiento absoluto, pero no es así. Eso no es verdad. No es verdad que la ciencia es un conjunto de conocimientos absolutos. O sea, no es absoluto que todos los metales se dilatan. Lo que pasa es que hasta ahora no hemos encontrado un metal que se dilate o que no se dilate. El conocimiento científico, o sea, es verdad porque hasta ahora no se ha refutado, pero ningún científico dice que es una verdad eterna y nadie la va a refutar, ¿no? Claro que puede ser refutado. Hasta ahora. Claro que esa es una visión bien popperiana, como vamos a ver de la ciencia. Pero es así. ¿No? El otro día estoy llevando un curso de cómo investigar y redactar artículos, ¿no? De investigación, y el ponente que
creo que es contador y abogado, ¿no? Conoce muy bien esto de estos temas. Alguien le preguntó eso, ¿no? Pero, porque era sociólogo, ¿no? Pero en las ciencias, en cambio, en las ciencias naturales el conocimiento sí es absoluto, le dijo. Y a mí me sorprendió porque siendo abogado fue culto y le dijo, un científico nunca dice que el conocimiento es absoluto, el conocimiento es hasta que no se refute. Ya Popper nos demostró eso. Yo estaba escuchando y decía, wow, no, o sea, miren, siendo abogados, no es propiamente filósofo, pero la tiene clara. El conocimiento no es absoluto, ¿ah? Cuidado con eso. Yo, relativista. Claro, ese es un sentido de relativista, y el otro sentido es que, claro, es relativo a una parte de la realidad. El científico no conoce toda la realidad, conoce los seres vivos, muy especializado. Y tiene fines prácticos, utilitarios. ¿Qué quiere decir? A ver, ¿qué quiere decir, jóvenes, que el conocimiento tenga fines utilitarios? Claro, Comte no defiende la ciencia por el hecho de defender la ciencia, ¿correcto? No es un amor al saber, es porque la ciencia ha generado mejores condiciones de vida en la humanidad, ¿correcto? La ciencia ha generado mejores condiciones de vida en la humanidad. Imagínense, el boom de ferrocarriles, ¿cuánto llegaba en su burrito digamos, un norteamericano a otro lugar? Imagínense cómo transportaban los conquistadores el oro que sacaban de Cajamarca, Cerro de Pasco, y lo llevaban hasta el Callao para que lo lleven a España, y los ingleses le robaban, ¿no? A mí me causa gracia eso, porque ellos robaban, pero a ellos también. No sé si es una justicia poética, pero había eso. Entonces, imagínense llevar eso, o sea, ¿cómo lo habrán hecho, no? O sea, con animales, zonas, con carrozas. Entonces, imagínense cuando hubo el boom de los ferrocarriles, hicieron el famoso tren macho, el que va del Callao, ¿no? Digamos, ese tren todavía se puede tomar, 3 veces al año sale. Navidad, Semana Santa y 28 de julio. ¿No? Siempre he querido tomar ese tren, ¿no? Con mi hijo, con mi familia, ir en trencito, ¿no? Pero sí, ese tren se creó a finales del siglo XIX. Bueno, cuando tengan tiempo, pongan, sucedió en el Perú el tren macho. Hay un programa, ¿no? Hay un programa que cuenta la historia de ese tren. Entonces, ven, la ciencia, la dinamita que creó Alfred Nobel, porque claro, digamos, en el caso peruano habían cerros, dinamitaron y hicieron túneles. La ciencia ha generado. La medicina, la esperanza de vida al nacer en los últimos siglos se ha disparado, porque claro, antes la gente moría de enfermedades para las cuales hoy solo existe una vacuna, ¿no? Dentro de 50 años, cuando los pequeñitos se vacunen, van a tener una vacuna contra el COVID, ¿correcto? Y nosotros vamos a recordar, ¿no? ¿Cuánta gente murió de COVID, pero ahora solamente una vacuna? ¿Correcto? ¿Cuánta gente ha morido de cólera, de ébola? Cosas para las cuales existe, ¿no? ¿Cuántos niños morían asfixiados? ¿Correcto? Cordón umbilical los asfixiaba. ¿Cuántas mujeres también? Hace 200 años era peligroso dar a luz. En cambio ahora existen ecografías, señora, su líquido amniótico, señora, si bien le hemos programado un parto natural, vamos a tener que hacer una cesárea porque mire, su pequeña hijita está enroscada con su cordón umbilical y eso le puede generar. Entonces, se dan cuenta, la ciencia avanzada. Es más, gracias a la ciencia podemos estar en una sala de Microsoft Teams. Como hemos visto, algunos no están en Lima, ¿no? Yo estoy en Lima, otros en Lima, no estamos en el mismo distrito, correcto, su compañero está en Villa María, yo estoy en La Victoria, quizás otro está en Los Olivos, correcto. Entonces, jóvenes, ¿no? La ciencia nos ha dado mejor calidad de vida, o sea, nos ha dado mayor bienestar, ¿no? Muy bien. ¿Y están viendo lo que estoy proyectando, no, jóvenes? Por favor, me confirman. Sí se ve. Muchas gracias. Comte
es consciente que no siempre, pues, la ciencia ha estado, ¿no? O sea, no siempre la ciencia ha sido el saber más elevado. Hay un tiempo, por ejemplo, que frente a la pregunta ¿cuál es el origen del universo? ¿Cuál es la causa de la naturaleza? La respuesta era que era un ser sobrenatural. Y se dice sobrenatural porque sobre está por encima de la naturaleza, pero ha creado la naturaleza. ¿Correcto? Un ser sobrenatural. ¿Estamos? Bien. Comprendo a ese ser sobrenatural por la fe o la imaginación. Y este es el momento de la religión. ¿Cómo se explicaba un griego cuando había un terremoto o un temblor? ¿Alguien lo sabe? ¿Quién era el rey de los temblores en la Grecia clásica? Poseidón. Muy bien, así es, ¿no? Poseidón. Así es. Poseidón. Entonces, imagínense, movimiento telúrico y la gente decía, ¿qué le habrá hecho esa comunidad al mar o a Poseidón que Poseidón los ha castigado y enviado un terremoto? ¿Correcto? Esa, digamos, esa es, digamos, una explicación propia del estadio teológico, que es el primero, además. ¿Correcto? Estadio teológico. Estadio metafísico. ¿Cuál es la causa de la naturaleza? Usualmente se defiende que es un ser racional. Se comprende por la razón, por la abstracción, y es el momento de la filosofía. Explicas, a ver, acaba ahí, ¿no? Tilde ven está ahí. Por ejemplo, jóvenes, ¿qué filósofo defiende que quien creó el mundo es la primera causa incausada? Descartes. No, un poquito más atrás. Es un filósofo griego. Ya con eso les doy una pauta. ¿Aristóteles? Aristóteles. ¿Correcto? Aristóteles. La filosofía es la ciencia teórica que investiga las primeras causas y los primeros principios. El primer motor inmóvil o la primera causa incausada. Profesor, pero eso no se ve, sí, pero Aristóteles lo explica racionalmente. No es que dice algo en mi corazón me dice eso, no. Tiene argumentos, lean la metafísica, el libro 10, donde habla sobre el primer motor inmóvil. ¿Correcto? Acá están los filósofos. En el estadio positivo, que es el tercero, pues acá hay un hiato. ¿Correcto? Acá hay un hiato. ¿Qué quiere decir con hiato? O sea, hay una ruptura en la pregunta. ¿Por qué? Porque la pregunta, según Conte, acá es cómo se dan los fenómenos. ¿Correcto? ¿Cómo se dan los fenómenos? Esa es la pregunta. ¿No? O sea, preguntar qué es una pregunta metafísica. O sea, preguntar cuál es la, por ejemplo, ¿cuál es la causa eficiente? A ver, cuando ustedes ven una billetera, ¿ven la causa eficiente de la billetera? ¿Quién la hizo? Cuando ven esto de melamine, ¿ven a la causa eficiente al carpintero? ¿Lo ven? No. Entonces, eso es metafísico. O sea, preguntar por las cuatro causas, ¿cuál es la causa final? Eso no. Preguntar por el qué. La pregunta científica es por el cómo. ¿Quién está criticando Conte? ¿Quién hablaba de las cuatro causas? Material, formal, eficiente y final. Aristóteles. Aristóteles. O sea,
está cuestionando a Aristóteles. Augusto Contora. Yo que encuentro en los fenómenos una regularidad. Regularidad en latín es lex. De ahí viene ley científica. Y la ley científica no se explica por imaginación, por fe o por razón. Se explica por experiencia. ¿Correcto? Por ejemplo, los médicos que aplicaban las vacunas, veían las consecuencias y demás, estaban en el estadio positivo. Existía una experimentación, ¿correcto? Muy bien, a ver, les voy a hacer una pregunta y ustedes me van a responder en qué estadio se encuentran. A ver. Existe una tribu que bailan, ¿no? Porque dicen que si bailan bien, sus dioses les van a enviar la lluvia, que sí van a poder cosechar. ¿En qué estadio se encuentran? Teológico. Primer ¿Sí o estadio. no? En el primer estadio. Digamos, hay personas que creen que la realidad se explica por el mundo de las ideas. Hay muchos árboles porque imitan la idea de árbol. ¿En qué estadio está esa persona? Metafísico. Metafísico, porque es Platón, Profesor. ¿no? Así es, ¿no? Metafísico. ¿No? Profesor, y lo relacionado a lo teleológico, A lo teleológico, así sí. como usted lo ha dicho, está en el estadio metafísico, porque Aristóteles dice que todas las cosas siguen un fin. Ah, no es positivo. No, porque las ciencias no buscan tanto los fines. O sea, ¿cuál es el fin? Pregunta muy compleja, ¿no? O sea, ¿cómo yo sé cuál es el, digamos, el fin? Yo describo los fenómenos y encuentro regularidades. Un médico, por ejemplo, estaría en el estadio positivo, ¿correcto? A ver, un Ok, momento. ok. Entonces, incluso Conte, Juan Pablo, creía que este progreso, porque había un progreso, era como el desarrollo de un ser humano. El estadio teológico es la infancia, el estadio metafísico la adolescencia y el estadio positivo la adultez. ¿Por qué el estadio teológico es la infancia? ¿Por qué es ingenuo, puedes creer, en movimiento telúrico por Poseidón? ¿Por qué la filosofía es la adolescencia? Porque la filosofía se revela frente a la experiencia. Platón nos habla de un mundo de las ideas, pero yo nunca he visto una idea. En cambio, la adultez es la madurez, porque el científico tiene teorías, pero las teorías las basa en experiencias, en prueba. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Y nos queda el último filósofo. ¿O ya están cansados, jóvenes? Creo, ¿no? No creo. Profesor, Tienen que... Dígame, dígame, dígame. para Hegel, usted mencionó algo que comenzaba la idea de libertad desde Jesús, ¿no? Sí. ¿Es tal cual como lo, digamos, lo presenta Hegel o solo es un ejemplo el que usted usaba para No, la clase? ese ejemplo está en Hegel. Usted puede leer sus escritos Prefenomenología, que han sido publicados recientemente al español. El esbozo del sistema y el sistema de la eticidad, ¿no? Hegel dice eso. Hegel dice que Jesús trae la idea de la libertad. Por eso Jesús es revolucionario. O Ah, sea, profesor, dígame. ¿y esa de la idea del tractor de trigo? No, de Hegel. El tractor de trigo. Eso es algo que yo he mencionado hoy día. Ah, no, le quería preguntar. En realidad desconozco, porque el tractor de trigo, pero a qué hace referencia? A ver, un reto, ahora lo busco y le pregunto. O no, no sé si tiene que ver porque había escuchado que, o sea, que creo que sí preguntan acerca de eso, por eso. Claro.
Yo estoy leyendo ahora la fenomenología con unos amigos, releyendo en realidad, ya más pausado, ¿no? Y vamos por la mitad y no he encontrado, o sea, nada digamos, sobre un tractor de trigo, ¿no? Quizás es un ejemplo y por eso me lo puede puntualizar mejor, o quizás está en otro libro de Hegel, ¿no? Digamos, tantos libros que escribió Hegel, ¿no? Muy bien, llegamos al último filósofo, a Nietzsche. Nietzsche es un filósofo que desata pasiones. Algunos lo quieren mucho y otros lo odian. ¿Por qué creen que odian a Nietzsche? Mucho. Tal vez ¿Quiénes por lo odian? de el superhombre. Perdón, señorita Montenegro, ¿no la escuché? No digo, tal vez por lo del superhombre o que tenían ideas un poco, para algunos, consideradas extremistas. Por ejemplo, sí, Kevin, Por su moral, el hecho de que no estás obligado a ser un esclavo, por así decirlo, no estás obligado a obedecer órdenes. por su crítica a la moral, ¿no? Correcto, Exacto, por su moral, claro. a la moral cristiana, además, que es la más Sí, también. difundida, ¿no? Correcto. Por ejemplo, cuando nosotros cuestionamos la infidelidad, es como que una idea cristiana. O por ejemplo, cuando, ¿no?, decimos, o sea, estas ideas que tenemos frente a la sexualidad son ideas cristianas. El cristianismo le declaró la guerra a la sexualidad como algo bajo, sucio. Bueno, quizás también porque Nietzsche tiene esta famosa frase, ¿no? Si no lo saben algunos, pues ahora la van a conocer. Nietzsche escribió esta frase en la catedral de su pueblo, en la puerta. Dios ha muerto. Dios ha muerto. Jóvenes, yo encontré esa frase en el centro de Lima, al frente de una catedral. No, no de la catedral, sino al frente de una iglesia. Imagínense, ¿no? O sea, no sé, pues el cura, imagínense, sale a barrer y ve eso, ¿no? O sea, un poco, creo que, demente, ¿no? Pero sí, Nietzsche es autor de esta frase. A ver, jóvenes, Nietzsche es vitalista, voluntarista también. ¿Por qué? Porque Nietzsche dice que la razón no es la facultad humana fundamental, sino la voluntad, ¿correcto? Y la voluntad es el conjunto, ojo con eso, la voluntad es el conjunto de instintos vitales, ¿correcto? Instintos vitales. Lo que pasa es que yo tengo inclinaciones, pero mi razón las domina. Pongamos un ejemplo que le pasó en la vida a Nietzsche, además. Nietzsche era amigo de Richard Wagner, el autor de música clásica, ¿no? El anillo de los Nibelungos, más conocido, ¿no? La canción que ponían los nazis para intimidar, ¿no?, a sus, digamos, oponentes en la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Entonces, Nietzsche conoció a la esposa de Wagner y le pareció una mujer atractiva. O sea, digamos, ¿no? Ese es su lado vital, instintivo. Y claro que luego tu razón te dice, oye, es la esposa de tu amigo. Como que la razón aplasta tus instintos. Tus instintos son amorales. Profesor, me contó una vez una alumna, ¿no? A mí me gustaba, digamos, ¿no? El amigo de mi ex, ¿correcto? ¿Ven? Los instintos suelen ser amorales. Claro que uno, como sujeto moral, dice, no, pues, malo, porque una cosa es que alguien te guste y otra cosa es que uno sucumba. Lo que pasa es que, como dijo Kevin, Nietzsche te diría, sigue los instintos. La razón, esa moral, no tenemos por qué seguirla, ¿no? Muy bien. Ahora, estimado, el que escribió eso habrá leído a Nietzsche, pregunta Juan Pablo. No sé si lo ha leído, pero al menos llevó una clase de Nietzsche, ¿no? ¿Correcto? Al menos llevó una clase de... Muy bien. Entonces, tenemos la vida,
los instintos. Y la vida es una voluntad de poder. Voluntad, según Nietzsche, siempre tenemos voluntad de dominar a otros. Y eso se prueba en las relaciones interpersonales. Queremos someter a otra persona. ¿No? Como que el varón o la mujer, ¿no? ¿No? Yo mando acá, ¿no? Digamos, ¿no? Voluntad de ser más, de crear, de superarse, de ennoblecerse y de vivir en general. A ver, jóvenes. Nietzsche critica la cultura occidental, ¿correcto? ¿No? Nietzsche critica la cultura occidental. Y para él la cultura occidental es la cultura griega. O sea, Occidente para Nietzsche es Grecia más cristianismo, ¿correcto? Eso es Occidente. Entonces va a estudiar Grecia. Nietzsche decía que en Grecia habían dos dioses, Apolo y Dionisio. Su espíritu apolíneo, estático, equilibrado, racional. Muchos creían, por ejemplo, Winckelmann, Goethe, creían que la cultura griega era una cultura desarrollada porque tenía al dios Apolo, al dios de la razón. Por eso se dice que el arte griego, si ustedes ven el arte griego, es mesurado, líneas, incluso hay bastante proporción en su arquitectura. Si ven las construcciones de Dédalo o las esculturas de Fidias, ¿no? Por eso el griego le gustaba hacer deporte, porque no solamente le gustaba tener un alma sana, sino un cuerpo sano, ¿correcto? O sea, la mesura, el orden. Sin embargo, esto es solamente una parte de la cultura griega, porque para Nietzsche la cultura griega también tiene un lado pasional, instintivo, que es Dionisio. Muchas de las tragedias jóvenes que nosotros leemos ahora, ustedes saben que existían las fiestas dionisíacas, bacanales, ¿no? Entonces, por ejemplo, lean esta tragedia cuando tengan tiempo de Eurípides, muy bonita, Las Bacantes, ¿no? Las Bacantes son las sacerdotisas del dios Baco, o sea, de Dionisio, y Dionisio es el dios del vino, ¿correcto? Dios del vino. Entonces, ¿saben cómo se le rendía pleitesía, tributo a Dionisio? Las bacantes juntaban vino, todos se embriagaban y terminaban en orgías. Entonces Nietzsche dice, ¿eso es racional? No, pues eso es instintivo. Y a decir de Nietzsche, los griegos eran lo suficientemente, esto es importante, ¿no? Los griegos eran lo suficientemente sabios para darse cuenta que un ser humano no puede ser los 365 días del año racional. Y por eso creaban una festividad en la que todos podían participar. O sea, el gobierno griego ateniense te daba feriado para que tú vayas a las fiestas bacanales. Porque sabía que no puede ser, pues, los 365 días del año racional. También tienes que darle a tus instintos. ¿Ves? ¿Y por qué orgía? Porque según los griegos, eso que tú deseas a una persona, no pues, ¿no? Uno desea a más de una persona. Entonces, Nietzsche dice que en realidad en Grecia cogobernaban estos dos dioses, hasta que aparece el primer payaso de la cultura griega, ¿no? Siempre me da pena cuando Nietzsche lo llama así a Sócrates. Sócrates. ¿Y por qué Sócrates es un payasito para Nietzsche? Porque Sócrates es excesivamente racional, ¿no? Recuerdan para Sócrates, sabiduría, virtud, razón. Este es como que el axioma de Sócrates, según Nietzsche, en el crepúsculo de los ídolos. Este es su famoso libro, ¿no? Incluso eso se ve en Platón. ¿Recuerdan en Platón? Alma racional, alma irascible y alma concupiscible. ¿Qué alma debe gobernar, jóvenes? Para Platón, ¿qué alma debe gobernar? ¿Lo recuerdan? El alma racional. Así es, el alma racional. Entonces Platón también, ¿correcto? Incluso Platón hace algo más problemático para Nietzsche. Divide el mundo en dos, recuerden, sensible y de las ideas. Y para Platón el hombre es alma y cuerpo.
pero mi cuerpo es mortal, mi alma inmortal. Mi alma, cuando mi cuerpo muera, va a ir al mundo de las ideas. Lo que quiere decir dos cosas. Que esta no es mi verdadera vida. Mi verdadera vida es esta. ¿Correcto? Entonces, por estas dos ideas, de que esta no es la verdadera vida y que el alma es inmortal y hay que cultivar más el alma, para Platón, la fuente de las equivocaciones es el cuerpo, los deseos. Por estas dos ideas, Nietzsche llega a decir que Platón es el primer griego que apesta a cristianismo. Algo comienza a podrirse con la cultura griega. El griego que amaba el gimnasio, que amaba la sexualidad, comienza con Platón a decir, no, no hay que dejarnos llevar por el alma concupiscible. Reprimido, ¿no? Le declaró la vida, le declaró la guerra a la vida. Pero esta idea de Platón, para Nietzsche, la mundializa el cristianismo. ¿No? Entiendo como ese conjunto de ideales superiores y como parece que el pensamiento actual se rige por el valor del dinero, creo que podrían llegar a que la idea de Dios ha muerto o que las personas lo han matado. Claro, interesante también interpretación. Entonces, Nietzsche dice que esta idea de Platón, del cuerpo, se ha mundializado, pero no con Platón. La gente no lee filosofía, dice Nietzsche. La filosofía para el pueblo, decía Schopenhauer, es el cristianismo. Es como que Platón para el pueblo. Eso ha llegado. Entonces, a ver, un poco para que entiendan la crítica Nietzsche. Nietzsche está post-Darwin. O sea, y según Nietzsche, Darwin nos había enseñado que el hombre es un animal, que no existía una diferencia cualitativamente superior, que somos animales y como animales que somos, estamos sometidos a leyes de evolución. Tenemos un cuerpo, ¿correcto? Entonces, Nietzsche, digamos, cae en la cuenta de que el cristianismo nos propone ideales, pero habría que ver si esos ideales se condicen o quizás contradicen nuestros instintos básicos. Y eso es lo que Nietzsche emprende en dos de sus grandes obras, como La genealogía de la moral y El anticristo. ¿Correcto? ¿No? El anticristo de Nietzsche, a ver. O sea, siempre me ha causado gracia del anticristo, jóvenes. Ya no sé dónde lo puse. O sea, ¿dónde está? ¿No? El anticristo de Nietzsche, digamos, ¿no? Hay una cruz, ¿no? Digamos. Claro. Nietzsche va a ver, entonces, a ver, Nietzsche dice que tenemos la moral del siervo y la moral del Señor. La moral del siervo, a ver, vamos a llevarla acá. La moral del siervo. Creen que todos somos iguales. ¿Por qué? Porque todos somos hijos de Dios. Desprecia el cuerpo, ¿no? Los placeres de la carne, ¿no? El mundo. No te dejes jalar por el mundo, me decía mi padre. Cuidado, Eleazar. Cuidado con la carne. Entonces sí, pues, hay ese discurso, ¿no? Hay ese discurso, ¿no? ¿Correcto? Y el valor fundamental es la compasión. La compasión del fuerte para con el malo. ¿Suena bonito? Sí. Pero ahora vamos a ver si esos ideales cristianos se condicen o no. La moral del Señor, del amo. A ver, ¿cuáles son los dos instintos fundamentales de todo ser vivo? Autoconservación y conservación de la especie. ¿Correcto? Quiero autoconservar, o sea, yo quiero conservar mi cuerpo, por eso hago deporte, por eso tomo agua, por eso como sano, por eso, digamos, me cuido de no meterme en situaciones estresantes, o sea, todos. Amamos nuestro cuerpo. Ese es un instinto, la autoconservación. Y otro instinto fundamental es la conservación de la especie. Para conservar mi especie, yo necesito tener relaciones sexuales con otro individuo del otro género, otro sexo, de mi propia especie. O sea, mientras el cristianismo, porque, a ver, esto es real, jóvenes. ¿Eh? A ver, les pregunto, quizás esté viendo mal la realidad. ¿El cristianismo niega la sexualidad bastante o no, jóvenes? A ver, por su experiencia de catequesis, esos 5 años en el colegio. ¿No? ¿Cómo ve el cristianismo la sexualidad? ¿Como algo bueno o malo? Incluso cuando uno dice, esa chica es inmoral, ¿no? Es licenciosa.
como que, mira, ha tenido 3 chicos ya. ¿Cómo es posible? ¿Qué va a decir la vecindad? ¿No? Sociedad machista, además, ¿no? Porque el hombre también hace lo mismo. Y creo que Montenegro quiere decir algo. Sí, o sea, es que lo ven demasiado, los oprimen demasiado y también tienen esto del matrimonio, de que tienen que casarse para después recién tener, o sea, recién tener sexo o algo así. Así es. ¿Cómo se llaman las personas, señorita Montenegro, que tienen relaciones y no se han casado? Fornicadores. Y ese es un pecado, ¿correcto? Ese es un pecado, ¿no? O sea, el cristianismo nos ha hecho tener esa idea, ¿no? Yo recuerdo que en el colegio siempre una amiga decía, ¿no? Por otra persona, ¿no? Es mente cochina. Nos hacen creer que el sexo es algo sucio, bajo. Nietzsche diría que no, que es un instinto. Por ejemplo, yo en estos momentos tengo sed. No me siento mal por tener sed. Pero si tenemos deseos, sí, porque incluso en el cristianismo hay una frase que dice, si deseas a alguien con el pensamiento, ya estás pecando. ¿Correcto? ¿No? Muy bien, ¿no? ¿Qué es catequesis? Dice. Kevin, usted no fue a la catequesis, ¿no? La catequesis es lo que te hacen previamente a bautizarte, ¿no? Y digamos, no te dan ideas, ¿correcto? Muy bien. Claro, ya, lo que pasa, Kevin, es que, claro, crees en Dios, pero no crees en muchas cosas. Ya, lo que pasa es que si tú lees la Biblia, que supuestamente es la palabra de Dios, o sea, a Dios le agrada lo que ha dicho la compañera Montenegro. Pero te cases. Justamente por eso Nietzsche dice que Dios ha muerto. Porque nadie ya vive el cristianismo. Claro que si yo les pregunto ahora, a ver, jóvenes, ¿quiénes de ustedes creen en Dios? La mayoría alzan la mano. Pero Nietzsche dice, de esos que dicen creer en Dios, ¿ponen en práctica el cristianismo? A ver, de esos jóvenes que dicen ser cristianos, ¿cuántos comienzan su vida sexual después de casarse? Esa es la frase, esa es la interpretación de Dios ha muerto. El cristianismo es como una coraza, es como un cascarón. Todos dicen, soy cristiano. Mienten, engañan a sus esposas, golpean, hacen el mal, no ayudan al prójimo. ¿Correcto? O sea, esa acción es un cuchillazo hacia Dios. Pero bueno, el cristianismo le declara. Entonces, mientras el cristianismo sospecha de la sexualidad, un instinto fundamental es la conservación de la especie. La sexualidad. La sexualidad, jóvenes, es una fuerza poderosísima en el ser humano. ¿Correcto? Eso lo dicen los etólogos. Una fuerza poderosísima. Incluso, ni nos damos cuenta. ¿Correcto? Ni nos damos cuenta. Por ejemplo, solamente no, porque esta clase no versa sobre eso, solamente un dato. ¿Por qué a los hombres les gustan las mujeres de caderas amplias? Hay un estudio, en la mayoría de culturas hay un fenotipo de mujer atractiva, que los machos se suelen pelear metafóricamente por. Porque el hombre suele creer que la mujer de caderas amplias, digamos, da hijos fuertes, como que su útero es fuerte, amplio. Y además que se sabe, ¿no? Se sabe por ciencia que la grasa que tienen las mujeres en los glúteos tiene una proteína fundamental para los fetos en los primeros meses. Entonces, ¿ven? O sea, uno ni siquiera, pero ya es como una cuestión, ¿no? Natural, ¿correcto? ¿Se dan cuenta? Entonces, ¿ven? Mientras el cristianismo, ¿no? Está, mi naturaleza va por otro lado, ¿correcto? Y eso no quiere decir tampoco que seamos animales, ¿no? Pero hay que tomar conciencia de eso, ¿no? Eso se debe enseñar en el colegio, ¿no? En vez de estar, ¿no? Digamos, ¿no? Ya bueno, entonces, afirmo mi cuerpo. Somos iguales, mentira, pues. Hay individuos que son mejores que otros, más fuertes. Así como en los animales hay un león alfa que se enfrenta a otros por las hembras y se reproduce, en la sociedad también hay individuos más fuertes que deben ser los que se reproducen. Pero de pronto nos dicen que hay que reproducirnos todos. No, pues, ¿no? Compasión, mentira. Somos egoístas. Jóvenes,
Si comienza a haber un temblor y estamos en clase, ¿se empuja o no la gente? Bueno, movimiento telúrico de pronto en el salón. Pensemos que estamos en un salón de clase. ¿Qué dice? Sí, se empuja. Decimos, ¿no? Claro, nuestra máscara cristiana, ¿no? Oh, que yo pensaría, el movimiento telúrico empuja, o sea, busca salvar tu pellejo. Entonces, lamentablemente ha ganado esta moral hipócrita. Y bueno, Nietzsche dice que son resentidos porque en realidad el cristiano quisiera ser como este espíritu libre. Alguna vez me han llamado espíritu libre, así los llaman, ¿no? Digamos, estas personas. Es un espíritu libre, dicen, ¿no? Eso es conocido porque en una novela, digamos, el personaje se enamora de una chica que no quería tener una relación y la llama así, un espíritu libre, una chica nietzscheana, digamos, ¿no? Entonces, claro, nosotros creemos que ellos son los buenos, pero para Nietzsche, no, estos son los miserables. Ellos son los que debemos admirar. Superior, libre, creativo. Pero lamentablemente ha ganado ellos. Ellos se han impuesto con el cristianismo. ¿Correcto? ¿No? Muy bien, muy bien. Entonces, según Nietzsche, hay que invertir los valores. Hay que llevar los valores de los resentidos, los que niegan la vida, los cobardes, los que no quieren vivir la vida como es. Lucha, enamorarte, deprimirte, que te dejen. O sea, vivir la vida. Nietzsche dice eso, ¿no? Los cobardes, en todo ordenado, metódico. No entienden que el hombre no solamente es racional, sino también instintivo, ¿no? Digamos. Bueno, jóvenes, solamente les quiero comentar que yo no comparto, o sea, en mi vida no comparto para nada las ideas de Nietzsche. A mí me gusta más bien el orden, digamos, como la mayoría de ustedes, soy producto de una sociedad monogámica. Le digo porque de ahí los chicos me miran así como, ¿no? Sí. O sea, esta clase de Nietzsche, no de lo que yo pienso, ¿no? Así que, cuidado con eso, ¿no? O sea, según Nietzsche, ellos son los resentidos. ¿No? Ellos. Entonces, claro, debemos llevar los valores de acá a acá. Eso se llama la transmutación de todos los valores. Pero para eso debemos aceptar la muerte de Dios, ¿no? Reconocer que Dios ya no tiene tanta fuerza. Ya no, pues, ya no. Ya. En el tiempo de Nietzsche no la tenía y ahora peor, ¿no? Peor, ¿no? Putin, digamos, tiene una alianza con Ciro, ¿no? El mayor religioso de Rusia, ¿no? Va a la catedral y está matando, pues, a los ucranianos, ¿no? Ya, pues, no hay que ser hipócrita, ¿no? O sea, cristianos, yo sí conozco cristianos y los respeto, por supuesto, porque son coherentes. Pero dice una cosa y hace otra. A mí me gusta mucho la coherencia. La coherencia. Entonces, ¿hay buenos cristianos? Por supuesto. ¿Y son buenas personas? Por supuesto. Pero Nietzsche no está hablando de ellos. ¿No? Está hablando de ese que dice, Dios existe, pero vive su vida como le da. ¿No? Muy bien. Y Nietzsche propone el eterno retorno. No como el cristianismo, que cree que hay un progreso, porque al final Dios va a aparecer la parucía. ¿No? Nace, crece, muere. Nietzsche dice, imagínate que un genecillo se te acerca y te dice, todo lo que elijas en esta vida, Juan Pablo, Kevin, Negrita Montenegro, se va a repetir en todas sus vidas, en todos sus mundos paralelos. Claro, ¿cuál es la interpretación de esta frase? Que Nietzsche te está diciendo que vivas la vida intensamente, que elijas, que no te guardes. Esta es tu verdadera vida, ¿correcto? Elige en esta vida, ¿no? La carrera que quieres, ¿no? Ama a quien quieres, no a quien tenga plata, ya conectándolo con quien quieras. Estudia lo que quieras, ¿no? Correcto, o sea, es un poco esa, es amar el presente que se va yendo, lo cual supone una crítica a la idea de progreso. Para Hegel, la historia progresaba, se desarrollaba la idea de libertad. Para Marx, la historia progresa con la lucha de clases. Para Comte, la historia progresa con la ciencia. Para Nietzsche no progresa. Por eso, Nietzsche es el primer posmoderno, ¿correcto? Nietzsche es el primer posmoderno, porque no cree en un progreso de la historia, ¿no?
Muy bien, terminamos, justo a tiempo. Terminó la tortura, profesor, ya joven. Ahora sí, vuelvan con sus ideas. Ya, digamos, terminamos, ¿no? A ver, ahora voy a leer lo que han dicho, ¿no? Profesor, mi pensamiento es extraño con la idea de Dios, no creo ni en la iglesia, ni en la Biblia, creo en un ente superior llamado Dios, pero creo que no es el mismo que el de la iglesia. Newton, pese a que era un gran físico, también era cristiano, y según su historia se decía que reprimía demasiado sus deseos, y que esa es la razón que llegó a hacer muchos de sus mentes. Eso es cierto. Yo puedo dar fe de eso, estimada Celeste, ¿no? Así es. Yo creo que la vida intelectual necesita orden, ¿correcto? Necesita orden, ¿no? Yo creo que sí. A ver, jóvenes, entre apolíneos y dionisíacos, ¿con qué se identifican ustedes? ¿Ordenados, metódicos, o más así dionisíacos, espontáneos y más? Como digo, por cosas que experimentaba, pero no creo en el absoluto de las religiones, ¿no? A veces pienso si realmente existe el cielo. Profesor, a pesar de eso, por ejemplo, si veo que a alguien le va a pasar algo, lo ayudo. No como Nietzsche, dice. No, Nietzsche también ayudaba. El eterno retorno parece en Dark. Es una serie alemana, ¿no? Que está en Netflix. Muy bien, jóvenes. Muy bien, ¿no? Ya. Dionisio un poco más. Aspiro más a lo dionisiaco. Bueno, yo soy apolíneo, jóvenes. Me siento cómodo ser apolíneo y me ha permitido muchos logros académicos, ¿no? Que creo que seguiré siendo. Ya depende de cada uno, ¿no? Muy bien, jóvenes. Nos vemos en la siguiente clase. Cuídense y piensen en lo que hemos dicho sobre el dinero y sobre la crítica de Nietzsche, ¿no? Muy bien, jóvenes, nos vemos. Cuídense. Hasta el siguiente viernes, ¿no? Gracias, profe, por la clase. Nos vemos. Chévere la clase. Cuídate, Joan. Nos vemos.